¿Cuántas veces has dicho algo que no podías retirar? ¿Cuántas veces reaccionaste de una manera que después no reconociste como tuya? ¿Cuántas veces la persona que apareció en ese momento no era la que querías ser? Este audiolibro es una guía práctica para tomar el control de tus emociones antes de que ellas tomen el control de ti. No en teoría, no algún día. Empezando con la próxima situación que te ponga a prueba. Y va a hacerlo de una manera específica que conviene aclarar desde el principio, porque no es lo habitual en este tema. La mayoría de lo que se dice sobre control emocional es genérico. Habla de emociones en abstracto, como si la ira, el miedo y la vergüenza funcionaran igual y respondieran a las mismas herramientas. No funcionan igual y no responden a las mismas herramientas. La ira empuja hacia afuera. Te da energía, te da certeza, te hace sentir que tienes razón justo cuando menos la tienes. El miedo hace lo contrario, contrae, paraliza, reduce tu mundo hasta que las únicas opciones visibles son las peores. Y la vergüenza opera de una tercera manera. No te empuja ni te contrae, te hace desaparecer. Tratar las tres con la misma técnica es como usar la misma llave para tres cerraduras distintas. Lo que vas a encontrar aquí es lo contrario. Un mapa de tus propios disparadores específicos y un protocolo distinto para cada una de las emociones que más daño hacen cuando se descontrolan. Aquí está la premisa de la que parte todo esto. No vas a dejar de sentir emociones intensas. La vida no va a dejar de lanzarte cosas. La pregunta nunca fue si vas a sentir ira, miedo o humillación. La pregunta es si esas emociones van a manejarte a ti o si finalmente vas a aprender a manejarlas. Y hay algo que quiero decir antes de empezar, porque probablemente lo necesites escuchar. Si has reaccionado mal en el pasado, si hay conversaciones que te gustaría poder rehacer, si has hecho daño a personas que te importan en momentos donde perdiste el control, eso no significa que seas una persona defectuosa. Significa que estabas operando sin herramientas frente a un sistema que fue diseñado para ganarte. Este audiolibro te da las herramientas. Empecemos. Y una aclaración sobre el enfoque, porque va a determinar cómo escuchas lo que sigue. Esto no trata sobre suprimir lo que sientes, ni sobre volverte alguien frío o distante. El dominio emocional no es la ausencia de emoción. Es la presencia de elección dentro de ella. Es la diferencia entre una ola que te revuelca y una ola que aprendes a surfear. Las dos son igual de poderosas. Solo una te destruye. Antes de trabajar sobre emociones específicas, hay que entender exactamente cómo se desarrolla un episodio de pérdida de control. No en términos generales, sino segundo a segundo, porque cada fase tiene una intervención distinta, y saber en cuál estás determina qué funciona. Un secuestro emocional tiene 5 fases identificables. La primera es el disparador. Es el evento externo o interno que inicia todo. Puede ser un comentario, una mirada, un mensaje, un recuerdo que aparece sin invitación. Dura una fracción de segundo, y frecuentemente ni siquiera se registra conscientemente. La segunda es la evaluación automática. Antes de que exista cualquier pensamiento consciente, tu cerebro ya interpretó ese disparador. Ya decidió si representa una amenaza, un insulto, una pérdida o un peligro. Esta evaluación ocurre en unos 12 milisegundos, y aquí está lo importante. No es objetiva. Está construida sobre toda tu historia previa. La tercera es la activación fisiológica. El cuerpo responde a la evaluación. Sube la frecuencia cardíaca. Cambia la respiración. Se tensan los músculos. Se libera adrenalina. Esta fase dura entre 1 y 3 segundos. Y es la primera que puedes percibir conscientemente, si sabes qué buscar. La cuarta es el impulso de acción. Aparece el empuje hacia una conducta específica. Responder, atacar, huir, callarse, salir de la habitación. Es intenso y se siente como una necesidad, no como una opción. Y la quinta es la ejecución, donde el impulso se convierte en comportamiento observable. La razón de mapear esto con precisión es que las intervenciones no funcionan igual en todas las fases. En la fase 1 y 2 no puedes intervenir.
ocurren antes de la conciencia. Cualquier método que prometa evitar que sientas el disparo inicial está vendiendo algo que no existe. En la fase 3, sí puedes intervenir, y es donde más apalancamiento tienes. Detectar la activación fisiológica temprano, el calor en la cara, la tensión en la mandíbula, el cambio en la respiración, te da acceso a la ventana más amplia de opciones. En la fase 4, todavía puedes intervenir, pero es considerablemente más difícil, porque el impulso ya está formado y presenta resistencia activa. En la fase 5, ya no hay intervención posible. Solo queda reparación. Esto tiene una implicación práctica enorme. Casi todo el trabajo del control emocional consiste en aprender a detectar la fase 3, que es donde el cuerpo avisa antes de que la mente se comprometa. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas no tiene idea de cómo se siente su propia fase 3. Nunca prestaron atención. Solo notan que perdieron el control en la fase 5, cuando ya no hay nada que hacer. Existe un ejercicio específico para corregir eso, y es sorprendentemente simple. Durante las próximas 2 semanas, cada vez que notes que tuviste una reacción emocional de cualquier intensidad, incluso pequeña, tómate 30 segundos para recordar hacia atrás. ¿Qué sentiste en el cuerpo justo antes? Al principio no vas a recordar nada. Después de una semana, vas a empezar a identificar señales. Y después de 2, muchas personas descubren que su cuerpo siempre avisó con 2 o 3 segundos de anticipación, y que simplemente nunca habían aprendido a escucharlo. Esos 2 o 3 segundos son todo lo que hace falta. Existe un factor que modifica significativamente la duración de esa ventana y que casi nadie considera: tu estado físico en ese momento. La misma persona, ante el mismo disparador, tiene ventanas de intervención radicalmente distintas según haya dormido bien o mal, haya comido o no, venga de una situación tensa previa o de un día tranquilo. Esto significa que el control emocional no es una propiedad fija tuya. Es una capacidad que fluctúa, y que fluctúa de manera predecible, según condiciones que sí puedes gestionar. Las personas que parecen tener un control extraordinario frecuentemente no tienen mejor técnica. Tienen mejores condiciones base, y por tanto ventanas más amplias en las que operar. Hay una implicación práctica que vale la pena aplicar de inmediato. Si sabes que vas a enfrentar una situación que probablemente active un disparador tuyo, evita programarla en tus peores condiciones. Las conversaciones difíciles a las 11 de la noche, después de un día agotador y sin haber comido, tienen un resultado predeciblemente peor que las mismas conversaciones en otro momento. Eso no es evitación. Es reconocer que tu capacidad de respuesta no es constante y programar en consecuencia. Todo lo que hemos visto hasta ahora aplica a cualquier persona. Este capítulo es el primero que aplica solo a ti, porque aquí está algo que el consejo genérico sobre emociones ignora por completo. No reaccionas ante todo. Reaccionas ante cosas específicas, de forma predecible, y esa predictibilidad es tu mayor ventaja si la conoces. Tus disparadores no son aleatorios. Siguen patrones. Y esos patrones tienen origen. La mayoría de los disparadores emocionales intensos pertenecen a un número reducido de categorías. Conocerlas ayuda a identificar los propios. Está el disparador de injusticia, situaciones donde algo se percibe como fundamentalmente incorrecto o desigual. Personas con este disparador reaccionan intensamente ante trato preferencial, reglas que se aplican a unos y no a otros, o abusos de poder. Está el disparador de falta de respeto, ser ignorado, interrumpido, tratado como si no importara, o que se cuestione tu competencia frente a otros. Está el disparador de pérdida de control, situaciones donde otros deciden por ti, donde no tienes información, donde dependes de alguien que no responde. Está el disparador de exclusión, quedar fuera de algo, enterarse tarde, percibir que hubo una conversación de la que no formaste parte. Está el disparador de fracaso expuesto, equivocarse donde otros lo vean, ser corregido en público, que se note que no sabías algo. Y está el disparador de invalidación, que se minimice lo que sientes, que se te diga que exageras, que tu experiencia sea negada. Casi nadie tiene los 6 con la misma intensidad.
La mayoría de las personas tiene 2 o 3 que producen reacciones desproporcionadas y otros que apenas registra. Identificar cuáles son los tuyos cambia todo, porque convierte lo impredecible en predecible. El método para construir este mapa es concreto. Piensa en las 5 últimas veces que tuviste una reacción emocional que después lamentaste. No las grandes crisis, sino los episodios cotidianos. Para cada una, escribe qué ocurrió exactamente. No cómo te sentiste, sino qué pasó objetivamente. ¿Qué dijo alguien? ¿Qué hizo? ¿Qué situación se presentó? Después, busca qué tienen en común esos 5 episodios. Casi siempre aparece un patrón que no habías visto. Y hay una pregunta adicional que profundiza el mapa. ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas haber sentido eso mismo? Frecuentemente el origen es antiguo. Muchos disparadores adultos son ecos de experiencias tempranas donde esa situación específica tuvo consecuencias reales. El disparador de falta de respeto suele venir de contextos donde no ser respetado tenía costos. El de exclusión, de haber sido efectivamente excluido en momentos formativos. Reconocer el origen no elimina el disparador, pero cambia su naturaleza. Deja de sentirse como una reacción proporcional a la situación presente y empieza a sentirse como lo que es, una respuesta calibrada para una situación que ya pasó. Y hay un beneficio inmediato de tener este mapa. Puedes anticipar. Cuando sabes que una reunión específica, una persona específica o un tipo de situación específica activa uno de tus disparadores principales, puedes prepararte antes en lugar de descubrirlo en medio del episodio. Esa preparación anticipada es, en la práctica, una de las herramientas más efectivas de todo este audiolibro. Hay una categoría adicional de disparadores que conviene mencionar porque opera de forma distinta a las anteriores. Los disparadores acumulativos. No responden a un evento específico sino a la repetición de algo menor. Individualmente cada instancia es despreciable. Pero después de la número 20, la número 21 produce una reacción completamente desproporcionada. Esto es especialmente frecuente en convivencia y en entornos laborales estables, donde las mismas situaciones pequeñas se repiten indefinidamente. Lo problemático de este tipo de disparador es que la reacción parece injustificada, tanto para quien la recibe como para quien la tiene. Ambos evalúan el episodio individual, que efectivamente no justifica esa intensidad, y ambos concluyen que la reacción fue excesiva. Identificar estos disparadores en tu mapa personal es especialmente valioso, porque su solución no está en la gestión del momento, sino en abordar el patrón antes de que la acumulación llegue al punto de saturación. Y hay una señal clara para reconocerlos. Si tu reacción te sorprendió a ti mismo por su intensidad, y el evento específico era objetivamente menor, casi con certeza estás frente a una acumulación y no frente a una reacción al episodio. De todas las emociones, la ira es la que produce el daño más visible y más inmediato, porque a diferencia de la tristeza o el miedo, que se dirigen hacia adentro, la ira se dirige hacia afuera, y lo que hay afuera son personas. Hay algo que hace a la ira particularmente peligrosa y que conviene entender bien. Se siente como claridad. En medio de un episodio de ira, no experimentas confusión. Experimentas una certeza extraordinaria. Sabes exactamente quién tiene la culpa, qué debería decirse, qué es justo. Nunca te sientes tan seguro de tener razón como cuando estás furioso. Esa sensación de claridad es completamente falsa. Es producida por el estrechamiento de la atención que provoca la activación intensa. Estás viendo menos y sintiéndote más seguro, que es la combinación más peligrosa que existe para tomar decisiones. La segunda característica de la ira es que se siente bien. No agradable exactamente, pero poderosa. La ira produce una sensación de fuerza, de energía, de estar haciendo algo. Y esa sensación es adictiva, especialmente para personas que en otras áreas de su vida se sienten impotentes. Por eso la ira crónica frecuentemente aparece en personas que sienten que no controlan las circunstancias importantes de su vida. Es el único territorio donde experimentan poder. Existen protocolos específicos para la ira que funcionan mejor que las herramientas genéricas.
El primero es el reconocimiento de la fase 3, aplicado específicamente a la ira, que tiene señales corporales bastante consistentes. Calor que sube desde el pecho hacia la cara, tensión en la mandíbula, presión en las manos, respiración que se vuelve más corta y más alta en el pecho. Aprender a identificar tu propia versión de esas señales te da la ventana de intervención. El segundo protocolo es específico y va contra el instinto. En la ira, el movimiento físico ayuda más que la quietud. Esto es distinto a otras emociones. La ira produce una activación fisiológica alta que necesita metabolizarse, y quedarse quieto, intentando controlarla frecuentemente la intensifica. Caminar, salir del lugar, subir escaleras. Cualquier movimiento que consuma esa activación reduce la intensidad de manera medible en pocos minutos. El tercero es la regla de la no comunicación. En estado de ira intensa, no se envían mensajes, no se hacen llamadas, no se toman decisiones que involucren a otros. Sin excepciones y sin evaluar caso por caso, porque la evaluación misma está comprometida. El cuarto es el examen posterior de la razón. Después de que la ira baja, la mayoría de las personas descubre que había algo legítimo en su reacción, mezclado con mucha exageración. Separar esas dos partes cuando ya estás calmado permite abordar lo legítimo de forma efectiva, en lugar de perderlo todo por la forma en que se expresó. Hay algo importante que decir sobre la ira que frecuentemente se omite. No es una emoción que haya que eliminar. La ira señala que se cruzó un límite, que algo se percibe como injusto, que hay algo que proteger. Esa información es valiosa. Personas sin acceso a su ira tienden a tolerar situaciones que no deberían tolerar. El objetivo no es dejar de sentir ira. Es dejar de actuar desde ella, en el momento en que su capacidad de distorsionar tu juicio está en el máximo. Existe una forma de ira que merece mención aparte, porque es la que más daño produce a largo plazo, y la que menos se reconoce como ira. La ira fría. No estalla, no grita. Se expresa como distancia, como sarcasmo, como comentarios cortantes, como retirada del afecto sin explicación. Quien la ejerce frecuentemente se considera a sí mismo alguien controlado, precisamente porque no levanta la voz. Y quien la recibe experimenta algo que es más difícil de nombrar y más difícil de resolver que un episodio abierto. La ira fría tiene una ventaja aparente. No produce escenas. Y tiene una desventaja enorme. No se resuelve. Un episodio de ira abierta termina, se repara y se cierra. La ira fría puede sostenerse durante semanas, erosionando el vínculo sin que nunca haya una conversación donde abordarla. Si te reconoces en esta descripción, el trabajo no es distinto en su fundamento, pero sí en su aplicación. La señal a detectar no es la activación fisiológica intensa, sino el impulso de retirarse, de castigar con silencio, de responder con menos de lo habitual. Ese impulso, tratado con las mismas herramientas, permite abordar el tema de frente en lugar de dejarlo operando bajo la superficie. Si la ira empuja hacia afuera, el miedo hace exactamente lo contrario. Contrae. Reduce el mundo. Estrecha las opciones visibles hasta que las únicas que quedan son las peores. Y a diferencia de la ira, que produce una sensación de poder, el miedo produce una de impotencia. Esa diferencia hace que requiera un enfoque completamente distinto. Hay una distinción fundamental entre miedo y ansiedad que conviene establecer, porque se tratan de manera diferente. El miedo tiene objeto. Le temes a algo específico e identificable. Perder el trabajo, una conversación difícil, un resultado médico. El miedo, aunque desagradable, es funcional. Señala un riesgo real que merece preparación. La ansiedad no tiene objeto claro. Es una activación difusa que busca justificación. La mente ansiosa genera candidatos de preocupación uno tras otro, y si resuelves uno, aparece otro, porque el problema nunca fue el contenido específico. Esta distinción determina la intervención. El miedo se aborda con preparación y acción. La ansiedad se aborda con regulación, porque no hay ningún problema real que resolver. Confundirlas produce el error más común en este territorio. Intentar resolver la ansiedad pensando.
Lo que ocurre es que cada solución encontrada es reemplazada por una nueva preocupación en cuestión de minutos. Y la persona concluye que su vida está llena de problemas cuando en realidad está experimentando un solo estado fisiológico que se disfraza de muchos problemas distintos. Existen protocolos específicos para este territorio. El primero es la prueba del objeto. Cuando notes que estás en un estado de preocupación intensa, pregúntate, ¿hay una acción concreta que pueda tomar en las próximas 24 horas respecto a esto? Si la hay, es miedo funcional. Hazla. Si no la hay, es ansiedad. El trabajo es regulación, no resolución. El segundo es la exposición gradual, que es el único método con evidencia sólida para reducir el miedo a largo plazo. La evitación produce alivio inmediato y refuerza el miedo. La exposición produce incomodidad inmediata y lo reduce permanentemente. La clave es la gradualidad. Elegir un nivel donde la ansiedad sea perceptible pero manejable, permanecer en la situación hasta que baje por sí sola y repetir. Escapar en el pico enseña que escapar funciona. El tercero es la reinterpretación de la activación. La activación fisiológica del miedo y la de la emoción son casi idénticas. Decirse, estoy emocionado, en lugar de intentar calmarse, produce mejores resultados objetivos en situaciones de presión, porque no pelea contra una fisiología que no se puede apagar a voluntad, sino que la redirige. El cuarto es la definición del peor escenario. Contrario a la intuición, imaginar con detalle qué pasaría si ocurriera lo peor, y confirmar que sobrevivirías, reduce la ansiedad de manera notable. El miedo vago es peor que el miedo definido, porque lo indefinido no tiene límites. Y hay algo específico sobre la ansiedad anticipatoria que vale la pena nombrar. La mayoría de las cosas que temes no van a ocurrir, y las que ocurran no van a ocurrir de la forma en que las imaginaste. Esto no es optimismo. Es una observación estadística sobre la capacidad predictiva de la mente ansiosa, que es notablemente mala precisamente porque su función no es predecir con precisión sino generar alarma. Existe una manifestación específica de la ansiedad que conviene abordar aparte porque es extremadamente común y raramente se identifica como tal. La ansiedad de rendimiento anticipado. Aparece días o semanas antes de un evento concreto, una presentación, una evaluación, una conversación importante, y produce una paradoja. La energía que se necesitaría para prepararse se consume en preocuparse por el evento. Muchas personas llegan agotadas a situaciones importantes, no por el esfuerzo de la preparación, sino por semanas de anticipación ansiosa, que no produjo ninguna preparación real. El protocolo aquí es específico. Convertir la ansiedad difusa en preparación concreta con límite de tiempo. Definir exactamente qué se puede preparar. Dedicar bloques definidos a hacerlo. Y establecer explícitamente que fuera de esos bloques, el tema no se piensa. Ese límite no elimina la ansiedad, pero la contiene. Y la diferencia entre pensar en algo 2 horas al día de forma estructurada y pensarlo 16 horas de forma difusa, es la diferencia entre llegar preparado y llegar agotado. Hay una emoción que produce más daño silencioso que la ira y el miedo juntos, y que casi nunca se aborda directamente porque es la más difícil de admitir. La vergüenza. Es distinta de la culpa, y esa distinción es crítica. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy malo. La culpa apunta a un comportamiento y por tanto es reparable. Puedes disculparte, corregir, hacer las cosas distinto. La vergüenza apunta a la identidad y no ofrece salida, porque no hay nada que hacer respecto a ser defectuoso. Por eso la vergüenza es tan destructiva. No motiva la corrección. Motiva el escondite. Y produce comportamientos que frecuentemente empeoran exactamente la situación que la originó. Evitar a la persona ante quien te sentiste humillado. No volver al lugar donde te equivocaste. Abandonar el proyecto donde quedaste expuesto. Hay una versión específica de esta emoción que golpea con particular fuerza y que merece nombre propio. La humillación, que es vergüenza con testigos. Cuando la exposición ocurre frente a otros,
especialmente frente a personas cuya opinión importa. Se activa además el sistema de amenaza social, que evolutivamente registraba la exclusión del grupo como un riesgo de supervivencia. Eso explica por qué un momento de humillación puede recordarse con intensidad durante años, mientras que eventos objetivamente peores se olvidan. Existen protocolos específicos para este territorio, y son distintos a todo lo anterior. El primero es la separación explícita entre conducta e identidad. Cuando aparezca el pensamiento, soy un idiota, reformularlo conscientemente a, hice algo que salió mal. No como ejercicio de autoestima, sino porque la segunda versión permite acción y la primera no. El segundo es la exposición controlada, aplicada de forma distinta que en el miedo. La vergüenza empuja al escondite, y el escondite la refuerza. Volver al lugar, hablar con la persona, retomar la actividad, aunque sea de manera mínima, interrumpe el ciclo. El tercero es probablemente el más efectivo y el más difícil. Decirlo en voz alta a alguien. La vergüenza depende del secreto para sostenerse. La investigación sobre este tema es consistente en un punto. La vergüenza compartida con una persona que responde sin juicio pierde una proporción significativa de su intensidad, de forma casi inmediata. Esto es especialmente relevante para quienes tienen dificultad para hablar de estos temas, que suele ser precisamente quien más los acumula. El cuarto es la revisión temporal. Casi todos los episodios de humillación que las personas recuerdan con intensidad tienen algo en común. Los demás no los recuerdan. La sensación de que todos lo notaron y todos lo siguen recordando es una distorsión producida por el foco propio, no una descripción de la realidad. Y hay algo que conviene decir sobre esta emoción específicamente. Muchas personas cargan durante décadas episodios de vergüenza que nunca compartieron con nadie y que en su cabeza crecieron hasta convertirse en pruebas de un defecto fundamental. Frecuentemente, esos episodios examinados a la luz del día resultan ser mucho más pequeños de lo que se sentían en la oscuridad de no haberlos dicho nunca. Hay una consecuencia de la vergüenza no procesada que conviene nombrar, porque explica comportamientos que de otra forma resultan incomprensibles. La vergüenza acumulada frecuentemente se transforma en ira. Es más tolerable sentirse furioso que sentirse humillado, y el sistema hace esa conversión de forma automática. Por eso muchos episodios de ira desproporcionada, examinados con honestidad, tienen debajo un momento de vergüenza que no se pudo sostener. Alguien señaló un error, o cuestionó una competencia, o expuso algo que no querías que se viera, y la respuesta fue ira, porque la alternativa era permanecer en la humillación. Reconocer esta conversión en uno mismo es difícil, pero extraordinariamente útil, porque cambia por completo la intervención. Aplicar herramientas de manejo de ira a un episodio que en realidad es de vergüenza produce poco efecto. Abordar la vergüenza subyacente sí, una pregunta que ayuda a detectarlo. En el momento previo a la ira, hubo un instante de sentirme pequeño, expuesto o disminuido. Si la respuesta es sí, el trabajo está en el capítulo de la vergüenza, no en el de la ira. Existe además una diferencia importante entre la vergüenza sana y la vergüenza tóxica que conviene establecer. La vergüenza sana es proporcional, específica y temporal. Aparece cuando efectivamente hiciste algo que va contra tus valores, señala esa discrepancia, y se disuelve cuando reparás o corregís. La vergüenza tóxica es desproporcionada, generalizada y permanente. No responde a un acto específico, sino a una sensación de fondo sobre quién eres, y no se disuelve con ninguna cantidad de reparación porque no está anclada a nada reparable. Distinguirlas importa porque el tratamiento es distinto. La primera se aborda con acción, reparar, corregir, hacer distinto. La segunda se aborda con trabajo sobre la narrativa de identidad y frecuentemente requiere acompañamiento profesional, especialmente cuando tiene raíces en la infancia. Existe una situación donde todas las herramientas anteriores se ponen a prueba simultáneamente. Cuando alguien está aplicando presión sobre ti en tiempo real y necesitas mantener tu posición sin perder el control. Una negociación tensa.
Una discusión donde el otro sube el tono. Un cuestionamiento público a tu trabajo. Un conflicto familiar donde se te acusa de algo. En esas situaciones hay dos maneras de fallar, y la mayoría de las personas tiende consistentemente hacia una de las dos. La primera es la escalada. Responder a la presión con más presión, elevar el tono, entrar en la dinámica que el otro propuso. Produce sensación momentánea de fuerza y casi siempre empeora el resultado. La segunda es el colapso. Ceder para que la tensión termine, aceptar términos que no aceptarías en calma, disculparse por algo que no requería disculpa. Produce alivio inmediato y resentimiento posterior. Existe una tercera posición, y es la que hay que entrenar. Sostener sin escalar. Significa mantener tu posición con calma, sin necesidad de convencer al otro en ese momento y sin ceder por la incomodidad de la tensión. Hay elementos concretos que la hacen posible. El primero es la regulación del ritmo. Bajo presión, el instinto es acelerar, hablar más rápido, responder de inmediato, llenar los silencios. Reducir deliberadamente la velocidad produce dos efectos. Te da tiempo de procesar y comunica que no estás desestabilizado. El segundo es la repetición tranquila. Cuando has planteado una posición y el otro la ataca desde distintos ángulos, no hace falta elaborar un argumento nuevo cada vez. Repetir la misma posición con las mismas palabras, con calma, sin agregar justificaciones, es notablemente efectivo. Las justificaciones adicionales ofrecen nuevas superficies de ataque. La repetición serena no ofrece ninguna. El tercero es la separación entre el contenido y el tono. Puedes reconocer que el otro tiene razón en algo específico sin ceder en el punto central. De hecho, conceder lo que efectivamente es válido fortalece tu posición en lo que no lo es, porque demuestra que no estás simplemente defendiendo. El cuarto es la disposición a terminar la conversación. Sostener una posición bajo presión requiere que exista la opción real de no continuar. Si internamente necesitas que la conversación termine con acuerdo, no tienes esa opción, y sin ella cualquier presión suficiente eventualmente produce cesión. Y hay una regla que resume todo esto. Bajo presión, el objetivo no es ganar la conversación, es salir de ella habiendo mantenido tanto tu posición como tu compostura. Esas dos cosas, mantenidas simultáneamente, producen con el tiempo un tipo de respeto que ninguna victoria argumentativa individual puede generar. Existe una preparación previa que aumenta significativamente la capacidad de sostener la posición y que puede hacerse antes de cualquier conversación difícil que sepas que viene. Consiste en definir 3 cosas por escrito. ¿Cuál es tu posición central en una sola frase? ¿Qué estás dispuesto a conceder? ¿Y cuál es tu límite absoluto? Esa claridad previa cambia por completo el comportamiento bajo presión. Sin ella, cada argumento del otro obliga a recalcular en tiempo real, con una capacidad cognitiva reducida por la tensión. Con ella, solo hay que verificar si lo que se está proponiendo está dentro o fuera de lo definido. Y hay un beneficio adicional. Haber definido explícitamente qué estás dispuesto a conceder te permite conceder de manera visible y tranquila en el momento correcto, lo que reduce la tensión general de la conversación, sin que eso te acerque a tu límite real. Las personas que negocian bien casi siempre hacen este trabajo antes. Las que improvisan bajo presión terminan cediendo en lo importante y peleando por lo secundario. Existe una situación específica que merece mención aparte, porque es donde más personas ceden sin darse cuenta. La presión ejercida a través de la urgencia. Alguien plantea que hay que decidir ahora, que no hay tiempo, que la oportunidad se pierde. Y esa urgencia, real o fabricada, elimina precisamente la pausa que hace posible sostener una posición. La respuesta más efectiva es una frase simple, dicha con calma. Necesito pensarlo y te respondo mañana. Casi siempre es posible, y casi siempre revela algo. Quien plantea una urgencia genuina puede explicar concretamente por qué existe. Quien la fabricó como palanca de presión reacciona con desproporción ante una petición completamente razonable. Esa reacción es información valiosa que solo aparece cuando se pide el tiempo. Vas a fallar. No ocasionalmente, sino con regularidad, especialmente al principio. Va a haber momentos donde todo lo que has aprendido
no esté disponible, donde el disparador sea demasiado fuerte, o estés demasiado cansado, o simplemente te tome por sorpresa, y vas a reaccionar exactamente como reaccionabas antes. Cómo manejas esos momentos determina más sobre tu progreso a largo plazo que cualquier otra cosa en este audiolibro. Porque hay una respuesta habitual ante el fallo que garantiza el abandono. Concluir que el trabajo no sirve. La lógica es seductora. Llevas semanas practicando. Ocurre un episodio donde pierdes el control por completo. Y la conclusión inmediata es que nada de esto funciona, que eres así y no vas a cambiar. Esa conclusión es falsa, y hay una razón técnica. El aprendizaje de nuevas respuestas no borra las antiguas. Construye vías alternativas que compiten con ellas. Y bajo condiciones de estrés extremo, fatiga o sorpresa, la vía antigua, que está mucho más consolidada, gana. Eso es esperado. No es evidencia de fracaso. Existe un protocolo específico para después de un fallo, y tiene 4 pasos. El primero es la regulación antes del análisis. Inmediatamente después de un episodio, no se analiza nada. El estado fisiológico todavía está alterado, y cualquier conclusión que saques va a estar teñida por él. Primero se regula, después se piensa. El segundo es la reparación temprana. Si hubo daño hacia alguien, abordarlo pronto y de forma específica. No con una disculpa genérica, sino nombrando qué hiciste concretamente. La reparación temprana previene que un episodio se convierta en un tema permanente en una relación. El tercero es el análisis sin autocastigo. Revisar qué ocurrió con curiosidad en lugar de con juicio. ¿Qué disparador se activó? ¿En qué fase perdiste la ventana? ¿Qué condiciones lo hicieron más probable? Estaba cansado, no había comido, venía de otra situación tensa. Ese análisis produce información accionable. El autocastigo no produce nada, excepto la vergüenza que exploramos en el capítulo anterior, que a su vez hace más probable el siguiente episodio. El cuarto es el retorno inmediato a la práctica. No esperar a sentirse bien para retomar. La evidencia sobre formación de hábitos es consistente. Lo que determina el resultado a largo plazo no es la ausencia de interrupciones, sino la velocidad con la que se retoma después de ellas. Y hay algo que conviene medir, porque es el indicador real de progreso, y casi nadie lo mide. El tiempo de recuperación. No cuántos episodios tienes, que va a variar según lo que esté ocurriendo en tu vida, sino cuánto tardas en volver a tu estado base después de uno. Al principio puede tomar días, con práctica, horas, eventualmente, minutos. Esa reducción es el progreso, y es completamente invisible si solo estás contando fallos. Hay una distinción importante que hacer sobre los fallos, porque no todos son iguales, y no todos requieren la misma respuesta. Está el fallo por condiciones. Ocurrió porque estabas agotado, enfermo, o veniendo de una acumulación de estrés. Este tipo de fallo no requiere revisión del método, sino atención a las condiciones. La conclusión correcta no es que las herramientas no funcionan, sino que no estaban disponibles ese día. Está el fallo por sorpresa. El disparador vino de un lugar que no estaba en tu mapa. Este tipo es información valiosa, porque expande el mapa. Agregar ese disparador a tu registro convierte el fallo en aprendizaje real. Y está el fallo por intensidad. El disparador estaba identificado. Las condiciones eran razonables. Y aún así, la magnitud fue demasiada. Este tipo indica que ese disparador específico requiere trabajo más profundo del que se le ha dado, probablemente porque tiene raíces más antiguas. Clasificar cada fallo en una de esas 3 categorías, en lugar de tratarlos todos como evidencia genérica de fracaso, convierte cada episodio en información utilizable. Y hay algo que conviene decir con claridad. Los 3 tipos van a seguir ocurriendo durante toda tu vida, con menor frecuencia y menor intensidad, pero no van a desaparecer. La meta nunca fue la perfección. Hay un elemento del protocolo de recuperación que suele omitirse y que resulta ser el más determinante: el intervalo entre el fallo y el retorno.
Las personas que abandonan este trabajo casi nunca lo hacen inmediatamente después de un episodio. Lo hacen durante los días siguientes, cuando la vergüenza del episodio hace incómodo volver a la práctica, y esa incomodidad produce postergación, y la postergación produce distancia. Reducir deliberadamente ese intervalo es la intervención de mayor impacto. Retomar la práctica el mismo día del episodio, aunque sea de forma mínima, impide que se instale la distancia. Todo lo anterior se ha centrado en tu experiencia interna. Pero las emociones raramente ocurren en aislamiento, y para la mayoría de las personas, los episodios más costosos ocurren dentro de relaciones cercanas. Hay una razón específica de por qué las relaciones íntimas producen las reacciones más intensas. Son las únicas donde hay algo genuinamente en juego. Un desconocido que te trata mal produce molestia. Una persona que amas haciendo exactamente lo mismo produce algo de otro orden completamente, porque activa además el sistema de apego, que opera con una intensidad que ninguna otra dinámica social alcanza. Esto significa que las herramientas que funcionan en el trabajo pueden no ser suficientes en casa. Y explica por qué muchas personas con excelente control emocional en contextos profesionales pierden completamente el control con su pareja o sus hijos. Existen dinámicas específicas que conviene entender. La primera es la escalada simétrica. Ocurre cuando ambas partes responden a la intensidad del otro con más intensidad propia. Cada intercambio sube un escalón, y en pocos minutos la conversación no tiene nada que ver con el tema original. Lo relevante es que esta escalada se detiene con que uno solo de los dos deje de escalar. No requiere acuerdo previo ni cooperación del otro. La segunda es la persecución y la retirada. Uno busca resolver ahora, el otro necesita espacio. Y cuanto más persigue el primero, más se retira el segundo, lo que aumenta la persecución. Es un ciclo que se autoalimenta y que rara vez se resuelve dentro del episodio. La solución práctica es acordar, en momentos de calma, un protocolo de pausa. Una señal para interrumpir temporalmente con un compromiso explícito de retomar en un tiempo definido. La parte del compromiso es esencial, porque sin ella la pausa se experimenta como abandono. La tercera dinámica es la acumulación. Muchas explosiones aparentemente desproporcionadas no responden al episodio presente, sino a semanas de cosas no dichas. La intensidad no coincide con el disparador, porque el disparador no es la causa real. Reconocer esto en uno mismo permite abordar la acumulación antes de que estalle. Y reconocerlo en el otro permite no responder a la intensidad como si el tema fuera lo que se está discutiendo. Hay algo más que decir sobre este territorio, y es sobre los hijos, para quienes lo tengan. Los niños calibran su sistema de regulación observando el de los adultos cercanos. No lo que se les explica sobre emociones, sino lo que ven hacer cuando las cosas se ponen difíciles. Eso significa que el trabajo que haces sobre tu propia regulación no es solo para ti. Es probablemente el aporte más significativo que puedes hacer a la capacidad de regulación emocional de las personas que están creciendo cerca de ti. Existe un elemento adicional en este territorio que merece atención específica. ¿Qué hacer cuando la otra persona está desregulada y tú no? Es una situación frecuente y mal manejada. El instinto es responder al contenido de lo que se está diciendo, argumentar, corregir los hechos que se están distorsionando. Eso rara vez funciona, porque una persona en estado de activación intensa no está procesando información de manera normal. Argumentar con alguien en ese estado es intentar razonar con un sistema que temporalmente no tiene acceso al razonamiento. Lo que sí funciona es sostener tu propia regulación y esperar. No con condescendencia, ni con superioridad visible, que agravan la situación, sino simplemente manteniendo tu estado sin dejarte arrastrar. Existe evidencia consistente sobre este punto. La presencia sostenida de una persona regulada tiende a bajar la activación de una persona desregulada, a través del mismo mecanismo de contagio emocional que opera en la dirección contraria. Es decir, no hacer nada más que permanecer calmado es frecuentemente la intervención más efectiva disponible. Y es también una de las más difíciles de ejecutar, porque el impulso de responder es intenso. Vale la pena añadir algo sobre la reparación en relaciones cercanas, porque es distinta a la reparación en otros contextos.
En una relación cercana, la reparación efectiva no consiste principalmente en explicar por qué reaccionaste así. Las explicaciones, aunque sean honestas, frecuentemente se escuchan como justificaciones. Lo que sí funciona es nombrar concretamente lo que hiciste, reconocer el efecto que tuvo y decir qué vas a hacer distinto, sin agregar la parte donde se explica qué hizo el otro para provocarlo, aunque sea cierta. Esa parte puede abordarse, pero en otra conversación y en otro momento. Mezclarla con la reparación anula la reparación completa. Todo lo que hemos cubierto funciona, pero nada de esto funciona automáticamente, y nada funciona de forma permanente por el solo hecho de haberlo aprendido. Hay una diferencia enorme entre conocer una técnica y tenerla disponible bajo presión. Y esa diferencia se cierra únicamente con práctica en condiciones donde no se necesita. Esto es lo contrario de lo que hace la mayoría. Se aprende una herramienta, se guarda para el momento crítico, y en el momento crítico no está disponible porque nunca se ejecutó. El principio es simple. Solo se puede usar bajo presión lo que se practicó sin ella. Existe una estructura de práctica concreta que produce resultados en un plazo razonable. La primera capa es diaria y breve. 2 minutos de respiración con exhalación extendida, a la misma hora, sin que exista ninguna crisis. El objetivo no es sentirse mejor, sino instalar el patrón lo suficiente para que se active solo cuando haga falta. La segunda capa es el registro. Al final del día, anotar cualquier episodio donde hubo activación emocional significativa, qué lo disparó, en qué fase lo notaste, qué hiciste. 5 líneas. El valor no está en el análisis profundo, sino en la acumulación de datos que revela patrones a lo largo de semanas. La tercera capa es la exposición deliberada. Buscar activamente situaciones de dificultad moderada donde puedas practicar. Conversaciones que has venido evitando. Situaciones sociales que producen incomodidad. Retroalimentación que no has pedido. Esta capa es la que más resultados produce y la que más personas omiten, porque implica generar voluntariamente incomodidad. La cuarta capa es la revisión periódica. Una vez al mes, revisar el registro completo y buscar patrones. ¿Qué disparadores aparecen más? ¿En qué condiciones fallas más? ¿Dónde hubo progreso medible? Hay algo que conviene tener presente sobre el ritmo de este trabajo. Es notablemente más lento de lo que la mayoría espera, y notablemente más efectivo de lo que parece mientras ocurre. Las primeras semanas producen poca diferencia visible. El cambio real empieza a notarse alrededor del segundo o tercer mes, y frecuentemente lo notan primero las personas cercanas antes que uno mismo. Y hay un factor que determina el resultado más que cualquier técnica específica: el estado físico base. Sueño insuficiente, alimentación irregular y ausencia de actividad física reducen drásticamente la capacidad de regulación emocional. Una persona agotada tiene, literalmente, menos recursos disponibles para todo lo que hemos descrito. Cuidar esos fundamentos no es un consejo genérico de salud en este contexto. Es infraestructura directa para el control emocional. Vale la pena mencionar un error frecuente en cómo se estructura esta práctica: intentar aplicar todo simultáneamente. Alguien termina un audiolibro como este, se entusiasma, y decide implementar la respiración diaria, el registro nocturno, la exposición deliberada y la revisión mensual, todo desde el lunes. Eso dura entre 5 y 10 días. Después se abandona completamente, y la conclusión que queda es que no funcionó. La alternativa que sí produce resultados sostenidos es considerablemente menos ambiciosa. Elegir una sola capa y practicarla durante un mes antes de agregar la siguiente. La respiración diaria es habitualmente la mejor primera elección, porque es la que más rápido se automatiza y la que sostiene todas las demás. Un mes después, cuando ya no requiere esfuerzo consciente, se agrega el registro. Un mes después, la exposición deliberada. Ese ritmo parece lento comparado con la ambición inicial, pero produce, a los 6 meses, un resultado que el enfoque simultáneo nunca alcanza, porque el enfoque simultáneo casi siempre termina en abandono durante la segunda semana. Un factor adicional que determina el resultado más de lo que parece. ¿Con quién compartes que estás haciendo este trabajo?
Decirle a una persona de confianza que estás trabajando en tu regulación emocional produce dos efectos. El primero es un compromiso externo que aumenta la adherencia. El segundo, y más valioso, es que esa persona puede darte información sobre tu progreso que tú no tienes acceso a observar, porque estás dentro. Muchas personas descubren que habían avanzado considerablemente más de lo que percibían, simplemente porque nadie se lo había señalado. Todo lo anterior ha tratado sobre técnicas. Este capítulo trata sobre algo distinto, y es lo que ocurre cuando esas técnicas se practican el tiempo suficiente. Hay un punto en este proceso donde deja de sentirse como aplicar herramientas y empieza a sentirse simplemente como quien eres. Ese cambio tiene una mecánica identificable. Al principio, cada intervención requiere esfuerzo consciente. Notas la activación, recuerdas la técnica, decides aplicarla, la ejecutas. 4 pasos deliberados, cada uno consumiendo atención. Con la repetición, esos pasos se comprimen. Eventualmente, la detección de la activación y el inicio de la respuesta ocurren casi simultáneamente, sin deliberación intermedia. Y en algún punto ocurre algo más profundo. Cambia cómo te describes a ti mismo. Pasas de ser alguien que se esfuerza por controlarse a ser alguien que se controla. Y esa diferencia, que parece semántica, tiene consecuencias reales, porque el comportamiento tiende a alinearse con la identidad de forma mucho más consistente que con la intención. Alguien que se define como una persona que pierde los estribos, pero está trabajando en ello, va a perder los estribos. Alguien que se define como una persona que responde en lugar de reaccionar, va a tener episodios de reactividad y los va a experimentar como excepciones a lo que es, no como confirmaciones. Esa diferencia de encuadre determina qué ocurre después del episodio, que como vimos, importa más que el episodio mismo. Hay señales concretas de que este cambio de identidad está ocurriendo. La primera es que las personas cercanas empiezan a comentarlo antes de que tú lo notes. Frecuentemente es el primer indicador. La segunda es que empiezas a ser el punto de estabilidad en situaciones tensas. Otros acuden a ti cuando algo se complica, no porque lo hayas buscado, sino porque tu estado es perceptiblemente distinto. La tercera es que situaciones que antes producían reacción intensa, simplemente dejan de producirla. No porque las manejes mejor, sino porque ya no registran como amenaza. Y la cuarta, quizás la más significativa. Dejas de tener conversaciones que te gustaría rehacer. Esa acumulación de momentos donde actuaste como querías actuar produce con el tiempo algo que ninguna técnica individual puede producir. Una relación distinta contigo mismo, donde ya no hay una versión tuya de la que tengas que avergonzarte cada vez que las cosas se ponen difíciles. Ese es el resultado real de todo este trabajo. No dejar de sentir. Dejar de convertirte en alguien que no reconoces cada vez que sientes con intensidad. Hay algo que conviene anticipar sobre este cambio de identidad, porque produce una fricción que sorprende a mucha gente. No todo el mundo a tu alrededor va a recibirlo bien. Las personas se relacionan contigo según un modelo que construyeron con el tiempo. Y cuando ese modelo deja de predecir tu comportamiento, hay un periodo de ajuste que no siempre es cómodo para ellas. Alguien acostumbrado a que reacciones de cierta manera puede experimentar tu nueva calma como distancia, como indiferencia, o incluso como una forma de superioridad. Frecuentemente ese malestar es temporal y se resuelve cuando el nuevo patrón se establece. Pero conviene saber qué puede ocurrir, para no interpretarlo como evidencia de que el cambio fue equivocado. Y hay un caso particular: las relaciones que dependían de tu reactividad. Si alguien obtenía algo de tus episodios, ya sea atención, control o la posibilidad de posicionarse como la parte razonable, tu cambio elimina esa dinámica. En esos casos, la resistencia no es un periodo de ajuste. Es información sobre qué sostenía esa relación. Y hay un indicador final que vale la pena tener presente, porque es el que confirma que el cambio es estructural y no circunstancial. Mantiene bajo condiciones adversas. Es relativamente fácil sostener la regulación durante periodos tranquilos. La prueba real llega cuando se acumulan varias dificultades simultáneas. Problemas laborales, tensión familiar, cansancio sostenido.
Si en esas condiciones el nuevo patrón se sostiene, aunque sea imperfectamente, el cambio se instaló de verdad. Si se derrumba por completo y regresas exactamente a donde estabas, todavía hay trabajo por hacer, y saberlo con precisión es más útil que asumir que ya está resuelto. Y así llegamos al final de este audiolibro. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen a ti. Guía práctica del control interno. Has recorrido la anatomía de un secuestro emocional fase por fase, la construcción de tu mapa personal de disparadores, los protocolos específicos para la ira, para el miedo y la ansiedad, y para la vergüenza y la humillación, cómo sostener tu posición bajo presión, el protocolo de recuperación cuando fallas, el control emocional dentro de las relaciones, la estructura de práctica sostenida y el cambio de identidad. Pero esto no es un final, es un inicio. El inicio de una relación completamente distinta con lo que sientes cuando algo te pone a prueba. Suscríbete al canal, escucha los demás audiolibros y recuerda, no vas a dejar de sentir. La meta nunca fue esa. La meta es que la próxima vez que algo te golpee, la persona que aparezca sea la que elegiste ser, y no la que la emoción decidió por ti. Si has llegado hasta aquí, hay algo que conviene decir antes de terminar. No hace falta que apliques todo. Con la respiración diaria de 2 minutos, practicada durante las próximas 4 semanas, ya vas a tener más control disponible del que tienes hoy. Todo lo demás puede esperar. Lo único que no puede esperar es empezar.